La azotea del restaurante en Polanco estaba bañada por la luz primaveral, con romero y tomillo creciendo en macetas cuadradas alrededor de las mesas. Araceli se inclinó sobre el mantel, su voz lo bastante baja para que solo las demás la escucharan. «Qué bueno que te incluimos, aunque sea por lástima». Sus amigas soltaron risitas, un sonido rápido y afilado como copas chocando. Una de ellas levantó su celular, capturando el momento como si fuera una broma inofensiva. Yo alcé mi taza de té, dejando que el calor calmara mis manos. El mimosa que pidieron para mí seguía intacto, las burbujas ya desvaneciéndose. Dejé que las palabras se asentaran, no con sorpresa, sino con el peso sordo de algo que ya conocía. La conversación cambió a planes de vacaciones y hashtags. Asentí cuando se esperaba, pero mi mirada se fijó en la fila de hierbas meciéndose con el viento. Por dentro, sentía el mismo aire frágil que había conocido durante años. Cuando llegó la cuenta, pagué mi parte en efectivo, unos 500 pesos, y me fui antes de que empezaran las selfies. Conduciendo por la avenida Reforma hacia el Zócalo, observé los edificios históricos alineados contra el cielo grisáceo. La Catedral Metropolitana se alzaba, demasiado familiar para darme consuelo. Repetí el comentario de Araceli una y otra vez, cada vez con un filo más cortante. Para cuando llegué al departamento en la Condesa, supe que algo había terminado. Arriba, el silencio era casi insoportable. Dejé las llaves en un cuenco de cerámica junto a la puerta. Me quité la chamarra y me senté en la mesa del comedor donde Araceli, de niña, recortaba copos de nieve de papel. La laptop esperaba en su estuche. La abrí, la pantalla iluminando la habitación oscurecida, y comencé a revisar las cuentas que nos unían. Cuando nació Araceli, vivía en un departamento rentado en Iztapalapa, de 2 recámaras, con alfombra delgada y una cocina que olía a la comida del inquilino anterior, sin importar cuánto la limpiara. Su padre se fue antes de que cumpliera 3 años, y desde entonces fuimos solo nosotras dos. Trabajaba en compras para una cadena de hospitales de día y surtía estantes en una farmacia de noche, diciéndome que era temporal. Creía que cada sacrificio era una inversión en su futuro. Cuando Araceli tenía 9 años, logré transferirme a la Ciudad de México, buscando horarios más estables y mejores escuelas. Rentamos en la Roma por un tiempo, y los fines de semana la llevaba al bosque de Chapultepec a ver los botes en el lago. Siempre preguntaba cuál tomaríamos algún día, y yo le prometía que lo haríamos. Después del divorcio, compré un departamento en la Condesa con un crédito Infonavit, una recámara, un baño, una vista parcial al Ángel de la Independencia entre 2 edificios. Para ella, era solo un hogar. Para mí, era la prueba de que había construido algo desde las ruinas. Ayudarla se volvió instinto. Firmé como aval para su primera tarjeta de crédito cuando entró a la UNAM. Aunque aún cargaba deudas de mis propios estudios, cubrí gastos temporales, equipo de cámara para su curso de comunicación, depósitos para departamentos donde nunca se quedó mucho tiempo, incluso ropa de marca que decía necesitar para pasantías. Me decía que cualquier madre lo haría. Más tarde, cuando se graduó, la añadí como usuaria autorizada en mi tarjeta para ayudarla a construir historial crediticio. Al principio eran cosas pequeñas, un tanque de gasolina, una cena con amigas. Luego el patrón cambió viajes en Uber, compras en boutiques, suscripciones mensuales de las que nunca supe. Cada vez que preguntaba, tenía una explicación. Cada vez la aceptaba, pensando que era más fácil apoyar que discutir. En el departamento, la barra de la cocina soportaba el peso de nuestros años compartidos. Recuerdo haber doblado grullas de papel allí un diciembre, con Araceli recortando a mi lado. La radio, tocando villancicos, me decía que momentos como esos equilibraban la balanza de los sacrificios. Nunca consideré que, para ella, esa balanza no existía. El amor se había convertido en subsidio, y el subsidio en expectativa, sentada en la mesa del comedor después del desayuno, mirando los números en la pantalla.
Finalmente, admití que lo que había llamado ayuda se había convertido en permiso. Abrí el primer estado de cuenta y me preparé para sumar cuánto me había costado pertenecer. El cursor parpadeaba contra el brillo de la pantalla mientras abría el último estado de cuenta. Línea tras línea desfilaban viajes en Uber a medianoche, boutiques de las que nunca había oído, servicios de streaming acumulados como capas de polvo. Algunos cargos eran tan pequeños que podían pasar desapercibidos, pero juntos contaban una historia que ya no podía negar. Lo que había considerado apoyo se había convertido en un drenaje. Me moví con calma, sin prisas. Primero, entré a mi cuenta y eliminé a Araceli como usuaria autorizada. El sistema me mostró una ventana de confirmación y cliqué sí, sintiendo una mezcla extraña de duelo y alivio. Luego, contacté a las agencias de crédito, colocando alertas de fraude y congelando mis expedientes. No es que creyera que ella haría algo ilegal, pero después de años ignorando señales, entendí que prevenir era más importante que confiar. A medianoche. Estaba agotada, pero más firme. Cerré las pestañas financieras y abrí mi correo. Durante meses había ignorado los folletos inmobiliarios que deslizaban bajo mi puerta. Agentes prometiendo ventas récord en La Condesa. Ahora escribí un mensaje a Mauricio Salazar, cuya tarjeta había guardado de un taller comunitario en la biblioteca. Quiero agendar una opinión de precio para mi departamento. Escribí. Vender significaba renunciar a la vista a la que me había aferrado el pedazo del ángel visible entre edificios. Los tranvías moviéndose como manecillas lentas por las calles, pero esa vista tenía un costo que ya no podía pagar. Ni en pesos ni en paz. Pulsé enviar y cerré la laptop. Por primera vez en años. El silencio del departamento se sintió como posibilidad, no como derrota. Y supe que el siguiente paso tendría que trazarse con líneas más firmes. A la mañana siguiente preparé un té y me senté en la mesa con una libreta amarilla. Durante años había cargado límites en mi mente, frases que ensayaba pero nunca decía, reglas que imaginaba pero nunca aplicaba. Ahora las puse por escrito. No más tarjetas compartidas. No más transferencias etiquetadas como temporales. No más cubrir multas o depósitos en nombre de la lealtad familiar. Copié las frases en un borrador de correo, puliéndolas hasta que fueron claras y simples. No había enojo en las palabras, solo la firmeza de la certeza. Te quiero, pero ya no te daré apoyo económico. Si necesitas ayuda, será con consejos, no con dinero. Mi dedo dudó sobre el botón de enviar por un largo momento antes de presionarlo. La liberación no fue alivio, sino un silencio hueco. Abrí mi navegador y reservé una sesión con la doctora Lorena Castillo, una terapeuta recomendada por una colega. El correo de confirmación llegó como un pequeño ancla. Por la tarde, llegaron las respuestas. Primero incredulidad. ¿Hablas en serio? Luego indignación. No entiendes lo mucho que estoy trabajando. Horas después, el mensaje que buscaba herir. No me extraña que papá se fuera. Cada notificación cortaba de forma distinta, pero ninguna me sorprendió realmente. Esa noche, navegando por redes sociales, vi su foto filtrada del desayuno sonriendo entre las hierbas de la azotea, con la leyenda Día perfecto con mis personas favoritas. Mi nombre no estaba etiquetado. La imagen brillaba con una alegría fabricada, y por un momento sentí que caía en el dolor familiar de la invisibilidad. Cerré la aplicación y puse el celular boca abajo. La carta estaba enviada, la línea trazada, y si se interpretaba como amor o crueldad, ya no era mío para manejar. Lo que quedaba era el trabajo de hacerla cumplir, y sabía que eso vendría pronto. En pocos días, la versión de Araceli apareció en línea, una foto cuidadosamente posada en una cafetería de Coyoacán, con la barbilla apoyada en la palma, y la leyenda, algunas familias te traicionan cuando más las necesitas. Los comentarios se apilaban, llenos de empatía y enojo. Amigos en común me escribieron mensajes que ya había leído 1000 veces. Es joven. No lo dice en serio o sé la persona Matt
personally. Sus notas bien intencionadas solo ahondaban la soledad. No conocían los años de saldos impagos, ni las noches que pasé sosteniendo a la familia, mientras ella miraba a otro lado. En lugar de responder, me enfoqué en el departamento. Mauricio vino una tarde con una carpeta y una eficiencia tranquila que me dio fuerza. Recorrimos cuarto por cuarto, anotando detalles para el listado metros cuadrados, cuotas de mantenimiento, estudios de reserva, el corredor de la vista. Deslizó el formulario de divulgación sobre mi mesa y lo llené línea por línea, reconociendo las reparaciones que había hecho y los detalles con los que había vivido. Al firmar, sentí que era más que un trámite, era como bajar de un escenario donde me habían obligado a pararme demasiado tiempo. El listado se publicó ese viernes. Para el domingo, la primera casa abierta estaba llena de parejas y profesionales jóvenes, sus voces resonando en el espacio que había contenido mi vida. El depósito en garantía se abrió casi de inmediato, los plazos y contingencias sirviendo como barandales. En una semana, una pareja que se mudaba de Monterrey presentó una oferta limpia, un poco por encima del precio inicial, con el dinero de la seriedad ya transferido. Mauricio lo llamó una posición sólida. Yo lo llamé una puerta que por fin se abría. Esa noche, mi celular se iluminó de nuevo. Un mensaje de Araceli. Estás eligiendo una vista sobre tu propia hija. Miré las palabras, recordando el invierno en que colgamos faroles de papel en el balcón. Su risa, derramándose en el frío, mientras fingíamos organizar nuestro propio festival de luces. El recuerdo debería haber sido cálido, pero ahora se sentía como una herramienta que ella usaba contra mí, prueba de que incluso la ternura podía torcerse en obligación. Dejé el celular sin responder y abrí la carpeta de ofertas que Mauricio había dejado. La oferta de la pareja de Monterrey estaba arriba, esperando mi firma. La oficina de la doctora Lorena Castillo miraba un tramo tranquilo del lago de Xochimilco, con trajineras deslizándose por la ventana. Me senté con las manos apretadas en el regazo, hasta que ella nombró lo que había vivido por décadas enredo con condiciones. Cada gesto de apoyo tenía hilos atados, pero eran invisibles hasta que intenté soltarlos. Trabajamos guiones juntas. Si la conversación giraba hacia el dinero, no discutiré finanzas fuera de acuerdos por escrito. Si el tono pasaba al insulto, termino esta llamada ahora. Podemos hablar cuando regrese el respeto. Ella dibujó un árbol de decisiones en su libreta, con flechas que se dividían en elecciones, cada una firme y definida. Por primera vez, sentí que podría haber una forma de interactuar sin perderme. Esa noche, saqué mis propios documentos, actualicé los beneficiarios de mis cuentas de retiro, redirigiéndolos a un fideicomiso que protegiera contra mal uso. Aumenté mis aportaciones ligeramente, sabiendo que el dinero que antes gastaba en cubrir multas ahora podía servir para mi futuro. En el portal de recursos humanos del hospital, eliminé a Araceli como contacto de emergencia. Recordé el invierno en que tuve una gripa tan fuerte que la sala me llamó 2 veces antes de contactarme. Ella ignoró las llamadas, explicando después que estaba muy ocupada en un evento de lanzamiento. El recuerdo aún dolía, pero aclaraba mi choice. Mientras tanto, el proceso del departamento avanzó. La inspección pasó sin problemas. El evaluador destacó la condición estable del edificio y sus reservas. Mauricio me envió una copia limpia del informe. Su nota breve. Todo coincide. En camino al cierre, los pasos se mezclaban: firmar adendums, responder correos de escrow, marcar listas que parecían interminables pero extrañamente satisfactorias. Cada tarea era un hilo que desenredaba de la red que me había atado. Cuando cerré la laptop por la noche, el silencio era diferente. Ya no era hueco. Era el sonido de algo que se soltaba, de una vida que empezaba a respirar por sí misma. Guardé los documentos y miré hacia la puerta, sabiendo que la próxima prueba no vendría de papeles, sino de Araceli misma. El interfón sonó justo después del atardecer, cortante contra el silencio de mi departamento a medio empacar. Miré la pantalla y vi a Araceli en el vestíbulo. El cabello desordenado,
el rímel corrido como tinta en su rostro. Contra mi mejor juicio, presioné el botón de apertura, pero dejé la cadena puesta cuando llegó a mi puerta. Dijo, su voz atrapada entre un sollozo y una acusación. No sabía a dónde más ir. Sus palabras salieron en ráfagas desiguales, la renta atrasada de su departamento en la Roma. Un socio que prometió invertir en su negocio pero desapareció con el depósito. Deudas acumulándose más rápido de lo que podía seguirles el paso. Aferraba su celular como un talismán, mostrando capturas de avisos y saldos como si pudieran sustituir la sinceridad. Por un instante, la vi como era hace años. Una niña parada bajo la lluvia, apretándose contra mi abrigo mientras corríamos por un estacionamiento. Esa imagen tiró de mí, pero mantuve la mano en la cadena. Te ayudaré a armar un presupuesto, dije con calma. Puedo conectarte con un consejero en la clínica de Tlalpan, pero no te daré dinero. Su rostro se endureció. Eres cruel, siseó. Mirarías a tu propia hija ahogarse. Negué con la cabeza. He pasado años manteniéndote a flote. Esto es enseñarte a nadar. Lo intentó de nuevo, suavizando, pidiendo solo un poco, prometiendo que cambiaría todo. Pero cada palabra tenía el mismo ritmo que había oído antes, temporal, desesperada, nunca cierta. No cedí. Finalmente, con una inhalación cortante, dio media vuelta y caminó por el pasillo. Cerré la puerta con suavidad y me apoyé en ella, la cadena aún en su lugar. Mi cuerpo temblaba, pero no por duda. Era el temblor de la liberación, el impacto de finalmente sostener mi terreno. Más tarde esa noche, me senté en la mesa, con la carpeta de Mauricio abierta frente a mí. La oferta de la pareja de Monterrey estaba arriba, esperando solo mi firma. Tomé la pluma, esta vez firme, y firmé mi nombre. Era una pérdida y una liberación. La vista que alguna vez atesoré se rendía, pero la dignidad se recuperaba. Guardé las páginas firmadas en el sobre, listas para el mensajero de Mauricio por la mañana, y sentí el más leve susurro de libertad moverse por la habitación. El cierre ocurrió en una mañana gris en la Ciudad de México, de esas donde la bruma se pega a las calles y el tráfico se funde en un zumbido constante. En la notaría, Javier me guió por el último montón de documentos, su tono tranquilo y deliberado. Cada página era un punto de control, registro con el municipio, dispersión de fondos, confirmación de que cada gravamen estaba liquidado. Cuando deslicé la última firma sobre el escritorio pulido, asintió y dijo, una vez que se registre esta tarde, los fondos se transferirán a tu cuenta. El departamento que me había anclado durante casi 2 décadas ahora pertenecía a alguien más. Al salir, me detuve en el balcón una última vez. Las macetas que llenaba cada primavera con lavanda y jitomates estaban alineadas en filas ordenadas. Los compradores preguntaron si podría dejarlas, pero no pude. En cambio, las cargué en mi coche y las llevé a un huerto comunitario en Coyoacán, donde una voluntaria sonrió y prometió cuidarlas bien. El gesto se sintió como más que mover plantas, era transferir una parte de mí a un suelo que podía crecer algo nuevo. Esa noche, llevé 2 cajas a un pequeño estudio que renté en la Colonia del Valle. Solo lo esencial: utensilios de cocina, mi colcha favorita, la caja de grullas de papel que doblé con Araceli cuando era pequeña. El espacio era modesto, con una ventana amplia mirando hacia un grupo de jacarandas, pero ofrecía un silencio que la condesa no había dado en años. Cuando cayó la noche, no hubo zumbido del interfón, ni golpes inesperados, ni celular vibrando con demandas. Solo el sonido de la lluvia contra el tejado, constante y suave, como recordándome que los finales podían dar espacio a un tipo diferente de comienzo. El teléfono sonó 3 días después de instalarme en el estudio de la Colonia del Valle. El nombre de Araceli iluminó la pantalla. El mismo pinchazo familiar en el pecho. Lo dejé ir al buzón de voz. Mis manos temblaron mientras escribía en cambio café mañana. Solo si hablamos de respeto y finanzas, nada más.
Presioné enviar y dejé el celular, obligándome a respirar parejo. No llegó respuesta. Pasó una semana. Luego su voz llegó, no en vivo, sino grabada. El mensaje entrecortado, desigual. Ma, no puedo seguirle el paso. La renta está atrasada. Debo impuestos y no sé cómo arreglar nada. No duermo, por favor. Las palabras se cortaron de golpe, dejando un silencio más pesado que cualquier grito. Por primera vez, no exigió, admitió miedo. Lo reproduje solo una vez. Y lo Word Twist System, claro. Aquí está la traducción del resto del capítulo 9 y el capítulo 10 al español latinoamericano neutro. Siguiendo tus instrucciones con un tono natural, emocional y culturalmente adaptado. Utilizando nombres mexicanos únicos, referencias a lugares en México, valores en pesos mexicanos escritos en letras, y evitando formas específicas como vosotros, mantengo la esencia emocional y el significado original, ajustando el relato para que resuene con una audiencia mexicana y latinoamericana. 1. La invité a encontrarnos en la Biblioteca Vasconcelos, en una sala de estudio, el sábado a las 11. Un lugar neutral, sin meseros que escuchen por casualidad, sin hierbas en la azotea escondiendo una mueca, solo una mesa, papel, plumas y la posibilidad de ser honestas. Toda la semana me preparé, ensayando los límites que la doctora Lorena y yo habíamos practicado. Consejos, sí. Recomendaciones, sí. Dinero, no. El sábado llegué temprano, con las manos cruzadas sobre una libreta. El atrio de cristal de la biblioteca zumbaba con un silencio que parecía un murmullo sagrado. Pasaron 10 minutos, luego 20. Mi celular vibró a las 10:57 con una sola línea. No puedo. Hoy no. Me quedé ahí de todos modos hasta que el reloj marcó las 11. Mirando la silla vacía frente a mí, la ambigüedad me envolvió como neblina. Su ausencia era un retroceso, una pausa o un primer intento fallido de algo mejor. No podía saberlo. Lo único que sabía era que la silla seguía vacía y que yo había mantenido mi lugar. Cuando finalmente me levanté y salí, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando suavemente las paredes de cristal de la biblioteca. Me ajusté el abrigo y caminé hacia el norte, rumbo a la colonia del Valle, con pasos medidos, cada uno llevándome más adentro del silencio que poco a poco se volvía mío para el verano. El ritmo de mi vida había cambiado a algo que no conocía desde hacía años. Los fines de semana, manejaba hacia el norte hasta el embarcadero de Cancún, parándome en la cubierta mientras el ferry cruzaba el Caribe. El viento salado enredaba mi cabello, el agua extendiéndose en un plateado inquieto. En el muelle, caminaba despacio, observando a los pescadores remendar sus redes. Su paciencia, una lección que intentaba llevarme a casa. En el hospital, comencé a dar talleres pequeños sobre límites para el personal en roles de cuidado. Hablábamos del agotamiento, de cómo decir sí a todos podía vaciar a una persona. Me reconocía en sus rostros, en ese destello de vergüenza, al admitir cuánto tiempo habían ignorado sus propias necesidades. Cada sesión me recordaba que protegerme no era egoísmo, era supervivencia. Una noche, llegó un correo de Araceli, sin adornos, sin acusaciones. Solo un archivo adjunto, una hoja de cálculo con números ingresados torpemente, columnas a medio etiquetar, gastos garabateados en un intento desordenado de poner orden. En el cuerpo del mensaje, una sola línea, en lista de espera para consejería. Intentando pasar cada semana, miré la pantalla por un largo rato antes de responder. Mi respuesta fue breve. Orgullosa de que estés haciendo el trabajo duro. Luego cerré la laptop y dejé que el silencio se mantuviera. Algunas noches me preguntaba si su esfuerzo era una actuación o un crecimiento genuino. La verdad era que aún no importaba. Lo que importaba era que mis días ya no subían y bajaban con sus decisiones. Ahora, cuando el atardecer caía sobre la ventana de mi estudio en la colonia del Valle, preparaba un té
y dejaba que el vapor se elevara hacia la luz que se desvanecía. El silencio ya no me asustaba, me sostenía. Entendí que había dado demasiado bajo el nombre de la lástima, y que lo que quedaba, los límites que había construido, sobreviviría a ella.